Inicio. Muy bien, hoy es nuestra segunda sesión del curso de redacción de libros académicos y vamos a dar inicio un poquito recapitulando lo que hicimos la sesión anterior. Usamos el prompt, la anterior semana vimos todo lo que es la estructura de libros, tipos de libros, la clasificación, tomamos en cuenta el tema de para quiénes vamos a escribir el nombre del libro, el público objetivo está dirigido a quién, qué tipología de libro vamos a hacer, un libro de texto, un manual, una guía, un libro de investigación, una ontología. Hablamos también del lenguaje y el registro que debe tener el libro. Vimos que el tono de la voz o la narrativa que va a tener el libro va a ser un libro sencillo, va a ser un libro técnico, académico, científico, la profundidad del contenido que va a tener. Y vimos esta plantilla que llenamos, ¿no? Y usamos el prompt, ¿no? Que este prompt y lo mandamos a correr en diferentes IAs, ChatGPT, Gemini, vimos Claude, Grok, entonces la que recomendamos porque no hay de pago, pero la más recomendada es Gemini porque nos permite trabajar de manera abierta. Entonces, con Gemini. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar, ya sea con ChatGPT o con Gemini? Empezamos la primera interacción con la IA, las primeras modificaciones. Nos da un índice tentativo y empezamos a indicarle, ¿no? Queremos que aumente los capítulos, que reduzca los capítulos, queremos que cambie algunos títulos o subtítulos, queremos que modifique, queremos que complemente. Y es la interacción que damos con la inteligencia artificial. Una vez que el esquema ya está aprobado por nosotros, empezamos con el desarrollo del contenido. Y el prompt le dice a la IA que vamos a desarrollar capítulo por capítulo, que vamos a manejar un lenguaje y un tono adecuado al que nosotros podemos redactar. Le estamos entrenando a la inteligencia artificial para que asimile el tono, ¿no? Hablamos de un tip, cómo hablamos nosotros comúnmente y cómo podríamos escribir. En la IA ya entrenada empieza a redactar en la forma que nosotros utilizamos. Además que la IA va a utilizar una partecita en la cual le indicamos que pueda parafrasear o pueda hacer citas directas o indirectas. Entonces, de esa forma evitamos algún tipo de plagio. Y empieza a redactar el contenido, le indicamos que utilice tablas, que incluya tablas, desarrolle y el contenido. La idea es de que nosotros vamos interactuando y vamos viendo el contenido, si es adecuado, es preciso. Le podemos indicar que vuelva a redactar con algunas modificaciones. Le pedimos que incluya cierto contenido, que incluya ejemplos, que incluya tablas o que incluya algunas analogías, que incluya ejemplos, casos, y va a seguir redactando, ¿no? También podemos interactuar para que vaya ampliando, para que vaya reduciendo. Ese es el trabajo que hacemos con la IA y del cual ya tenemos un, un primer producto. Por ejemplo, acá yo tengo un producto que es un libro de inteligencia emocional para docentes. Y desde la presentación, esta es inteligencia emocional para docentes, le pedí que me haga un propósito de este manual. Le pedí que me explique a quién está dirigido, a docentes, estudiantes de posgrado y docentes investigadores. Y me diga cómo voy a utilizar el libro, ¿no? Y me va explicando. Luego, la importancia de la inteligencia emocional en la docencia universitaria, cómo va a trabajar el docente y empiezo ya los capítulos, ¿no? Si yo muestro los capítulos que se han venido desarrollando, acá voy a ver en mi tabla de navegación, son 4 capítulos que he ido desarrollando y tengo ya un contenido en bruto, le vamos a llamar, ¿ya? De, eh, de este título que es la inteligencia emocional en la docencia. Entonces,
Yo he ido marcando algunos elementos que yo quiero incorporar, ¿ya? Entonces, a medida que voy revisando, voy interactuando con el contenido, voy marcando, quiero incorporar algunos diagramas, algunos esquemas, pero no solamente es copiar, pegar, es empezar a hacer pequeñas correcciones, parafraseos, descripciones, análisis, síntesis. Y aquí le digo que me maneje los 5 componentes de inteligencia emocional en un gráfico. Yo quiero graficar eso. Voy revisando, voy armando la estructura del libro. Eh, Quiero colocar más aditamentos, podemos decir, más ilustraciones, y tengo que revisar. No lo voy a hacer copiar, pegar, y me voy a marcar con amarillo las cosas que quiero incorporar. ¿Ya? Más adelante vamos a ver para qué estoy marcando y qué quiero incorporar. ¿Ya? Vamos a ver un poco de ilustraciones. Entonces, eso es lo que hicimos, y yo creo que ya todos tienen su primer material en bruto. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? El diseño editorial. Si bien tenemos un material en bruto, ya debemos ver qué es el diseño editorial y por qué es importante. Con estos pequeños tips que vamos a ver, nos podemos convertir en editores, ¿ya? Entonces, ¿qué es el diseño editorial? Acá vemos que es la disciplina que se encarga de dar la forma visual a los textos e imágenes. Es cualquier libro que nosotros encontramos, ya sea para comprar, para leer, descargamos del internet, sea impreso o en digital, pasa por un proceso, ¿ya? Ese proceso es la forma visual, la parte estética que debemos manejar, ¿ya? Ya sea para un libro, una revista o cualquier otro tipo de publicación, tiene que pasar por un proceso editorial. También consideramos que es una herramienta de comunicación que busca facilitar la lectura, transmitir una identidad. Cada autor tiene un estilo, tiene una característica muy personal. Si nosotros revisamos, un ejemplo, libros de investigación, hay lecturas muy densas, muy cargadas de texto, muy teóricas, como también hay libros que son bastante didácticos con ejemplos, y hay otros libros que son muy ilustrados. Entonces, aquí transmitimos la identidad del autor, donde podemos generar una experiencia estética del contenido a partir de las ilustraciones. Y estas van a ser funcionales para los lectores. No olvidemos que un libro entra por los ojos, el lenguaje que encontramos en el contenido nos va a convencer, nos va a atrapar. Generalmente en las primeras páginas nos atrapa un libro y que nos convence y queremos seguir leyendo. Entonces, un buen diseño editorial ayuda a ese proceso. Y este no se va a limitar a solamente embellecer el contenido. Si bien trabaja la parte estética, también nos ayuda a organizar la información, ¿no? Entonces, el utilizar numeración, viñetas, ayuda al contenido y a organizar la información desde el diseño editorial o desde la maquetación, podemos decir, para que el lector establezca un diálogo con el autor. De esta forma pueda interactuar con el contenido, ¿no? Y en el caso de los libros, en nuestro caso, los libros académicos, el diseño editorial es importante para convertir un manuscrito en una obra que se vaya a publicar, que sea legible, atractivo, coherente y vaya a cumplir el propósito del autor y del editorial, ¿no? En muchos casos, a transmitir un contenido, generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la mayoría de los libros académicos, en el tema escolar o académico, estamos en esa lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso formativo. Entonces, debe cumplir ese propósito. Hay libros que son más técnicos, como una guía o un manual, que va a conducir, va a guiar o va a facilitar ciertos procedimientos, ciertos procesos de manera metódica y sistemática.
ahí van a encontrar algunos libros que tiene muchas viñetas, mucha numeración, mucho número arábigo, en los cuales nos dicen paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, o hay una secuencia de contenidos que debemos manejar muy bien. Y eso hace que el lector no se pierda en un texto plano con bastante información y no pueda ser aplicable. Entonces, esta parte del diseño editorial nos va a ayudar a estructurar muy bien el contenido. Ahora, la importancia en la experiencia lectora nos dice que el diseño editorial o la parte de edición debe influir en el lector que va a percibir y disfrutar del texto. Para ello, la legibilidad nos habla de la tipografía. La tipografía debe ser adecuada. Hay un montón de fuentes tipográficas que alguna vez nos parece bonito a nosotros, pero tal vez es cansador. Después de un par de páginas ya nos ha agotado, hay un desgaste visual que ha agotado nuestra memoria cognitiva, en la cual ya no queremos leer porque nos ha cansado en la lectura. Entonces, hay que buscar una fuente que sea adecuada para la lectura, que no nos canse al leer. También un interlineado, ¿ya? Una separación entre líneas. Además que un margen que proporcione y facilite la lectura prolongada. No puede ser de borde a borde el texto, tiene que haber un buen margen en cuanto a las páginas. También el espaciado entre párrafos. No puede estar muy pegados los párrafos para una buena lectura debe haber una separación considerable entre párrafos para que la lectura sea bastante eficiente, bastante tranquila y no sea densa. También la coherencia que maneja la consistencia visual, que transmite el profesionalismo y refuerza el mensaje. ¿Ya? La coherencia que vamos a encontrar entre el texto con el contenido, la coherencia del texto con las ilustraciones, la coherencia del texto con las tablas, con los gráficos, con todo lo que va a llevar el mensaje. Y la emoción, los recursos gráficos, los capitulares, ilustraciones, las portadas, la atmósfera que predispone el lector, imágenes como estas que son lineales, son atractivas, llevan un mensaje muy interesante, no está muy cargado, como también va a haber imágenes que podemos utilizar a colores que no sean muy cargados, pero que transmitan un mensaje. Vamos a ver qué tipos de imágenes existen y cuáles podemos utilizar. Y nos habla de la emoción al momento de leer, que sea atractivo, que sea creativa la imagen para llevar un mensaje y el otro que es la accesibilidad. Un buen diseño debe pensar en los públicos diversos, incluyendo lectores con necesidades específicas. Dependiendo del contenido que vamos a trabajar, a veces necesitamos transmitir o manejar contenidos para personas con discapacidad. En el tamaño de las fuentes, el tipo de gráficos, ilustraciones, si es un texto digital con más precisión. Y algo que es importante, podemos tener un buen contenido, un contenido de oro, muy, muy lindo, muy profundo, bien trabajado, pero si hay un mal diseño, puede entorpecer la lectura, puede causar fatiga visual, transmitir descuido editorial. Por más bueno que sea el contenido, el diseño puede entorpecer la parte estética, puede no dar el nivel que merita. El otro, la relación entre contenido, forma y función. El contenido puede transmitirse a través del texto, las imágenes y las ideas que se desean comunicar. La forma tiene que ver con el formato físico o digital del producto que nosotros queremos ofrecer. Y ahí viene la tipografía, viene la maquetación y el color. Tal vez si nosotros queremos hacer un libro con mucha ilustración, con imágenes, con esquemas, con mapas conceptuales, mapas mentales y otro tipo de ilustraciones, si hablamos de color nos puede salir muy caro, pero podemos utilizar este tipo de
gráficos lineales que transmiten un mensaje que no nos va a salir muy caro, pero hay que pensar la forma, el estilo que le vamos a dar al libro, la línea gráfica que va a tener el libro. Hay que pensarla desde dos sentidos, ¿no? ¿Va a ser en físico o va a ser en digital? ¿Cuánto vamos a invertir? También es un factor muy importante. Por eso es una alternativa a trabajar el físico y el digital. La función, la finalidad del libro, ¿va a ser para informar, entretener, enseñar o inspirar? ¿No? Entonces, hay libros, los escolares que vamos a trabajar, por ejemplo, para enseñar, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. eh, Podemos, los libros de investigación tal vez entran dentro de esa línea. Podemos escribir libros al estilo académicos, con un estilo novelesco, con un estilo cómic, para no solamente entretener, sino tal vez informar, llevar un contenido transversal. Entonces podemos ir mezclando estas funciones. Va a depender de la creatividad del autor. Y el diseño editorial debe armonizar tres niveles. Debe jugar con el contenido, forma y la función. Ahora, en el diseño editorial hay puntos bien importantes que no debemos olvidar. No solamente es escribir, maquetar y publicar. La literatura busca sumergir al lector en una narrativa. La forma que debe ser discreta, fluida y sin elementos distractores. Eh, Hay libros que han salido mucho de autoayuda, que son muy buenos, muy bonitos, con buenos mensajes, eh, pero que distorsionan el mensaje original. Son a colores, tapadura, bien diseñados, entre comillas, pero el contenido ha sido bastante distorsionado. Hay un par de ellos, por ejemplo, que está escrito para niños, el de las 38 cartas de Rockefeller, no lleva el contenido verdadero. Hay varias críticas sobre ese libro, por ejemplo, y ya no sumerge al lector en el contenido, sino en la narrativa que ésta maneja, que es más la distracción de la forma de presentar el libro que el contenido mismo, ¿no? Por ejemplo, un libro infantil necesita estimular los sentidos. El diseño recurre en ilustraciones llamativas, colores vivos y tipografías expresivas. Tal vez alguno de ustedes está haciendo un libro de lectoescritura. Aquí podemos jugar con bastantes ilustraciones, estimular sentidos a través de imágenes que sean propias del contexto, imágenes que sean bastante adaptadas al medio, al contexto y al sujeto al cual queremos llegar. Y, por ejemplo, no cometer el error que se ha hecho en la ley 1565 con los libros que llegaban para nuestro contexto, que ni las imágenes, ilustraciones, ni el contenido estaba contextualizado a nuestro medio, ¿no? Entonces, de eso aprendemos y no cometemos los mismos errores. Otro, los libros técnicos requieren un orden y claridad. El uso de esquemas, tablas, retículas, guías al lector de manera eficiente pueden conducir bien el propósito que tiene el libro, ¿no? Esto va a manejar bastante bien el camino que nosotros queremos dar, el mensaje al lector, pero sin exagerar. Si utilizamos muchas tablas, utilizamos muchos esquemas, si no utilizamos descriptores, va a distorsionar el contenido. Debe haber un equilibrio dependiendo el propósito del libro y al lector al cual nos estamos dirigiendo. Entonces, debe haber una relación bastante equilibrada entre contenido, forma y función, y dependiendo a quiénes nos vamos a dirigir, sin sesgar el propósito que tiene. Y dentro de la misma línea, nosotros al hacer el diseño, tal vez lo ideal en una editorial es contar con un especialista, una persona que sabe diseño gráfico, y el diseñador gráfico
es el mediador entre el contenido y el lector. Este diseñador sabe su trabajo, sabe maquetar, sabe elegir una buena fuente tipográfica, sabe estructurar bien el contenido, sabe elegir bien la línea gráfica, los tipos de imágenes o dibujos que vamos a utilizar, pero no es difícil con la inteligencia artificial. Entonces, dentro de estas funciones, ¿ya? Está interpretar el manuscrito, ¿ya? Y la intención del autor, qué es lo que nosotros queremos transmitir. El diseñador gráfico lee el contenido y va marcando en ciertos lugares las ideas más importantes y va pensando en una imagen, ¿ya? En un gráfico, en una ilustración, en un esquema que sale del mismo contenido que va a servir para transmitir. O la otra idea que utiliza es pedirle al autor en qué partecitas del libro, por capítulo puede ser una imagen, un esquema, una tabla, un gráfico por capítulo, y le pide una idea, y el autor le da esa idea por cada capítulo. Pero el diagramador, el que va a maquetar el libro, se toma la molestia de leer el libro y buscar los puntos importantes. Él es, podemos decir entre comillas, nuestro segundo lector. Nuestro primer lector es el editor. El editor lee el manuscrito y empieza a identificar las ideas principales, ideas secundarias. Y es el momento en el cual él sugiere y dice, este punto fuerte necesita una ilustración para que el lector pueda recordar el contenido. Entonces, aquí viene ya la interpretación del manuscrito y el diseño de una estructura visual de acuerdo al público y al género. También viene el tema de seleccionar la tipografía. Se va a seleccionar la paleta de colores, qué colores son los adecuados. A veces, cuando se trata de libros institucionales, la paleta de colores se adapta a los colores institucionales, ¿no? Por ejemplo, la universidad es este rojo y este azul. Entonces, nos vamos adaptando a esos colores rojo y azul por el tema institucional. Pero cuando se trata de libros infantiles, se buscan colores vivos, colores llamativos. Si hablamos de libros, por ejemplo, eh, como el tema de administración, ciencias financieras, tienen que ser más serios, más sobrios. Si hablamos de lecturas, no sé, me voy a salir del tema académico, lecturas de terror, entonces son más colores oscuros, como los grises, los negros, los guindos. Entonces hay que jugar con los colores. Y los estilos de ilustración. ¿Qué tipo de imágenes queremos? ¿Queremos los lineales? ¿Queremos los vectores? Estos son imágenes vectorales. Entonces ya vamos seleccionando estos estilos. Los editores y los ilustradores nos hacen esa propuesta, nos dicen, este tipo de imágenes podemos utilizar. Y muchas veces los autores elegimos, ¿no? Entonces, pero hay un criterio. Va a ser un libro impreso o digital. Va a ser blanco y negro, o perdón, negro y a grises, o a colores. Entonces, para el archivo hay que pensar la impresión o la edición digital. Y recién se cumplen con especificaciones técnicas, porque los diseños se piensan en esa lógica. ¿Va a ser libro impreso o digital? ¿Va a ser a colores o negro y grises, no? Entonces, también en esa forma se van trabajando las ilustraciones, las imágenes. Esos son criterios muy importantes que debemos manejar, ¿ya? Más allá de la técnica, el diseñador editorial es un narrador visual. Si bien hace la ilustración, va acompañando al contenido con este tipo de elementos que manejamos. Acá ya hablamos de los formatos de libro, ¿ya? ¿Cómo hemos pensado en nuestro libro? Hay formatos estándar, los más utilizados que podemos mandar a la impresión, ya sea en impreso o a la digitalización.
El formato, la dimensión física del libro de alto o ancho constituye las primeras dimensiones del diseño. No es un detalle menor, es muy importante pensar en el tamaño del libro, ya que afecta a la lectura, a la percepción estética y al costo de producción, ¿ya? El formato también tiene que ver con el tipo de contenido, ¿ya? El público objetivo y el presupuesto editorial. Acá tengo algún libro, este por ejemplo, que es el reglamento del Ministerio de Educación, es un formato estándar, ¿ya? Que es un tamaño medio carta. Y tengo otro libro que es un formato medio oficio, ¿ya? Entonces, los más comunes, pero hay más. Acá tenemos un A4, que es 210 por 297 milímetros. Es un poco menos delgado que el tamaño carta, pero un poquito más largo, ¿ya? Dentro de la industria editorial existen varias medidas, pero también hay normas para este tipo de medidas. En manuales técnicos, en libros de texto y en catálogos, es ideal para integrar tablas, gráficos e imágenes grandes. Entonces, si hablamos de un papel carta, el papel carta más o menos está de este tamaño. ¿Ya? Nuestra referencia va a ser papel carta. Este va a ser nuestro papel carta. El A4 es un poquito más delgado y un poquito más largo. ¿Ya? Que no es mucha la diferencia. Ahora, hay el A5, que es 148 milímetros por 210. Es más pequeñito, es práctico y común para publicaciones académicas, fácil de manipular y transportar. El 152-229 es estándar, es un estándar anglosajón para literatura y ensayos, cómodos para leer. Entonces, son formatos. Eh, este podemos decir que es un medio tamaño carta, y esto más o menos es un poquito más grande que el medio oficio, un poquito más grande que el medio oficio. Acá tenemos los formatos de bolsillo, que es 110 milímetros, o sea, 11 centímetros por 18 centímetros, pensado para libros de bolsillo, porque son portables, muy popular en ediciones masivas y narrativas. Hay los formatos cuadrados que son útiles para álbumes ilustrados, para atlas, formatos destinados para libros infantiles o ilustraciones, que es 24 centímetros por 24 centímetros, ¿no? Entonces, eh, mucho dependiendo del contenido que vamos a desarrollar, son bastante adecuados. Este de bolsillo más o menos es como un cuarto oficio. Un papel oficio lo doblan en cuatro, aproximadamente ese tamaño, ¿ya? Este más o menos es un tamaño cuadrado del oficio, lo doblan más o menos tres cuartas partes, más o menos ese tamaño un poquito más grande, eh, el ancho que tiene. Y acá tenemos ya el cómic o el manga, que es adaptado a la tradición gráfica, a un consumo de género más juvenil, en el cual tenemos 17 por 26 centímetros o el 115 por 175. Hay dos formatos, el de tapa dura y el de tapa blanda, podemos decir, que son más para cómics o mangas. Ahora, si hablamos de libros digitales o libros electrónicos, el 16 por 21 centímetros, que es más o menos medio oficio, ¿ya? Es más o menos un estándar para libros electrónicos. ¿Por qué? Porque el texto se puede visualizar, no es tan incómodo en los dispositivos móviles. Como son responsivos,
es decir, se adaptan a la pantalla, son más o menos los adecuados para libros electrónicos, para los EPUBs. Esos son los formatos. Recomendable entre, entre los libros que podemos manejar es el medio oficio. La mayoría de los libros son entre el medio oficio. Si van a tener libros escolares para niños, el tamaño carta. Si tienen libros un poco más compactos, quieren el medio carta. Jugamos con esos formatos. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios? Vamos a elegir un formato dependiendo los factores como el género y el público. Un breviario puede ser un libro A4. Resulta incómodo, en cambio, que nosotros queramos escribir un libro con bastantes ilustraciones, bastantes gráficos, como un atlas de anatomía. No encaja en esto. Necesita más espacio, grandes dimensiones para las imágenes. El otro punto tiene que ver con la ergonomía lectora. Los libros de lectura prolongada deben sostenerse cómodamente en la mano. Si queremos llevar un libro, un formato adecuado sería, por ejemplo, un libro de bolsillo, un cuarto oficio, o un medio carta, o un medio oficio todavía. Entonces, para lectura prolongada, para manejar, hay libros adecuados. Si hago un libro tamaño carta, difícilmente voy a poder manejar en la calle, la movilidad o en cualquier lugar. Son libros de oficina o de casa. Pero también hay otro factor que son los costos de impresión. Formatos más grandes consumen más papel y el producto sale más caro. Pero dependiendo también la cantidad del contenido. Si en un libro tamaño carta son 100 páginas, en medio oficio serán 100, pueden llegar a ser unos 120, 130 páginas. En medio carta serán entre 150 y 160 páginas. Entonces, mucho va a depender el tamaño de fuentes, las ilustraciones. Si tengo imágenes, ilustraciones que en un tamaño carta, un tamaño oficio se visualiza bien, voy a tener que reducir. No valdría la pena en un medio oficio o un medio carta, porque la imagen se va a distorsionar por ser muy pequeño, no va a ser muy didáctica, no va a ser muy atractiva o llamativa, ¿no? Entonces, también la identidad de la editorial es un tema muy importante, porque algunas editoriales mantienen una línea coherente de formatos. Tienen un esquema, una estructura que indica que todos los libros se imprimen bajo ese formato. Esto para reforzar su sello editorial o la marca editorial que estos tienen. Hay algunos libros, por ejemplo, los libros que son de la editorial Ariel, manejan un formato entre carta y medio oficio. Es un intermedio entre los dos. Todos sus libros son de ese tamaño. Entonces, en la editorial Ariel es característico que sus publicaciones sean así. Y el otro, el mercado y distribución. Un libro debe adaptarse a los estándares y a las librerías y bibliotecas. Es otro punto en cuanto a la comercialización que podemos hacer de nuestros libros. Y acá viene la composición y maquetación. Ya tengo el contenido, un diseñador gráfico tiene que ser la composición y maquetación. ¿Qué hacemos nosotros? Ya sabemos o ya pensamos en algún tipo de fuente, un tipo de ilustraciones, ya sabemos cuál va a ser el formato del libro, entonces ya hablamos del esqueleto invisible, cómo vamos a maquetar. Y para ello hablamos de la retícula. Esta retícula es la estructura que organiza los contenidos y los elementos de la página. ¿Ya? En su función es otorgar un orden, coherencia y ritmo visual a lo largo del libro. Una retícula simple es una sola columna, toda esta parte, ¿ya? Ideal para novelas o textos corridos, lo que nosotros manejamos. Una retícula de dos columnas, como esta de acá abajo, es útil para manuales, libros de consulta, ensayos. Generalmente trabajamos los artículos científicos en ese formato,
donde se integran notas o márgenes. Por esta parte se trabaja, ¿no? Ahora, retícula modular divide la página en varios módulos, como estas, ¿ya? Esta nos sirve para adaptarse y apropiarse a catálogos o libros de diseño técnico, libros de ingenierías, mecánica automotriz, donde pueden organizar, por ejemplo, una imagen en este espacio y los textos a los costados. La idea es visualizar la imagen y darle una descripción, una caracterización a las imágenes. La ilustración, las imágenes, lo más importante. Y los pequeños textos son descriptores que van fortaleciendo la imagen. Un buen diseño editorial logra que la retícula pase inadvertida, el lector percibe la armonía sin consciente de la estructura. Entonces, el más adecuado con el que trabajamos nosotros es con este, por los textos que vamos a manejar. No es complicado, vamos a ver cómo configuramos las páginas. Y luego tenemos los márgenes y proporciones. Los márgenes son importantes porque trabajamos con páginas pares, páginas impares. Necesitamos darle espacio a los márgenes laterales exteriores y los márgenes interiores, ¿ya? Y los márgenes superiores, inferiores y la zona de trabajo. Entonces, aparte, no en las páginas, pero sí en la tapa, hablamos del lomo. El lomo, es decir, la tapa que vamos a trabajar. Un ejemplo, 10 páginas, 10 páginas es igual a 1 milímetro. Si tenemos un libro de 100 páginas, entonces estamos hablando igual de 1 centímetro de lomo. Entonces, acá ya vamos a ver que necesitamos una tapa y la parte del lomo, esta partecita, debemos considerar en la tapa. Pero cuando abrimos el libro, mientras más páginas son, menos vamos a poder abrir porque hay una presión. Entonces debemos dar un espaciado un poco más amplio al margen interior. Mientras menos páginas son, más podemos abrir los libros, no hay tanto problema, se aperturan. Pero si fueran más páginas, no aperturamos más por la presión del libro. Entonces, al interior del lomo se encuentra atrapado la encuadernación y hay que pensar en eso, en el margen. En cuanto al margen exterior, suele ser más estrecho, pero permiten notas y descansos visuales. Algunos quieren anotar al margen y si nosotros queremos proporcionar ese espacio, hablamos de ampliar el margen exterior. Y el margen superior equilibra la mancha tipográfica, el área que ocupa, si vamos a colocar textos, si vamos a colocar el nombre del autor o vamos a colocar el nombre del libro o el número de página. Son elementos que debemos ir pensando. Eso es para estilizar también la obra, ¿ya? Y las tipografías, el tipo de fuentes. Bueno, entre las tipografías, aquí se define el tono, la accesibilidad y el tema de lectura de los libros. Por ejemplo, las serifas son ideales para textos largos por su legibilidad en el papel. El sans serif funciona bien en títulos manuales y libros contemporáneos. Tipografías scripts o decorativos pensadas para portadas, secciones destacadas, no para textos corridos, ¿ya? Entonces, acá tenemos el serif. Este serif nos habla de estas decoraciones que tienen los textos. Puede, como Tiny Roman, Garamond, Courier, tienen estos pequeños detalles. El sans serif son tipografías rectas, ¿ya? Que por eso funcionan bien en títulos, manuales o libros contemporáneos, por la estructura que tienen, como Arial, Bética, Funger.
Las otras que son decorativas, por ejemplo, en esta Scrape o esta otra decorativa, sirven para más llamar la atención, puede ser ideas importantes, puede ser para traer am, para dar luces, nosotros le llamamos foco, para hacer foco en una idea principal, en una idea importante, puede ser para una idea síntesis, para un resumen, para una recapitulación. Entonces, hay momentos en los cuales se puede utilizar estas decorativas o también scripts. Y podemos jugar con dos fuentes, no podemos jugar con más de dos fuentes. Hasta tres podemos manejar, estas para resaltar texto, las que son tipográficas, script o decorativas, y algunas podemos utilizar para títulos y las otras para el contenido. Entonces, no olviden que el cuerpo del documento va a depender del tamaño de la página. Por ejemplo, entre 10 y 12 puntos. Suele ser adecuado para lecturas prolongadas. Si yo trabajo un texto en tamaño carta, 12 puntos. Si trabajo en medio carta, 10 puntos. Trabajo medio oficio, entre 10 y 11 puntos, dependiendo el tipo de fuente que voy a utilizar. Ahora, el interlineado. El interlineado entre líneas debe evitar que las líneas se junten demasiado. Se recomienda un punto, 1.25, 1.30 o 1.5, dependiendo del tamaño del documento. Va a ser tamaño carta, medio carta, cuarto oficio. El formato del documento va a determinar, podemos jugar un poco con eso. El contraste tipográfico, la combinación entre serif, sans serif, ya vimos que son este tipo de tipografías, entonces puede generar dinamismo, pero con moderación. Entonces, podemos tener uno para títulos y otro para contenido, ¿no? Entonces, ¿lo hace atractivo? Sí, pero también si saturamos mucho, eh, lo vuelve cansador, ¿no? Entonces, son elementos que debemos considerar. La jerarquía visual, grandes errores que cometemos a veces. En diferentes trabajos se ve un común denominador. El lector necesita señales para orientar el texto. ¿Qué tenemos? Títulos, subtítulos. Diferenciamos por tamaño, peso tipográfico o color. Con negrita, negrita cursiva, solo cursiva, incluso subrayado, ¿no? Podemos jugar con eso. Los capitulares pueden empezar con letras iniciales grandes al comienzo del capítulo y que aportan elegancia en algunos casos, que es opcional. Las citas destacadas con sangría o con cuerpo mayor en el documento. Las numeraciones de páginas con folio colocan esquinas superiores o inferiores, discretas pero constantes. Los párrafos de 8 a 12 líneas. Un párrafo extenso no es adecuado. Yo vi en varios ensayos, monografías, tesis, en manuscritos, más de 10 líneas, 15 líneas, 20 líneas. Es un párrafo bastante extenso. No es estético, tampoco es adecuado para la lectura, ¿no? Pensamos en esas cosas. Los elementos de apoyo en la composición, notas al pie, ¿ya? ¿Cuándo hacemos notas al pie? Cuando tenemos menos de 12 palabras que podemos colocar notas al pie, se ubican al pie de página. Si son más de 12 palabras de nota al pie, creamos glosario, ¿ya? Un glosario va de las 12 páginas, de las 12 palabras arriba, y lo podemos llevar a la parte después de, después de bibliografía, ¿ya? Un glosario. Ahora, hay abreviaciones. ONU, ONU, BID, OEA, OEI,
que requiere que la aclaremos, puede ser en en las primeras páginas, que no va al final, va adelante. Luego las ilustraciones, tablas y gráficos deben integrarse en la retícula y tener pies a la figura, dependiendo ahora si ustedes quieren trabajar con APA Sexta, APA 7, quieren trabajar con Vancouver, ISO, Oxford, dependiendo la norma con la que quieren trabajar. Alguna vez me decían, ¿es obligatorio trabajar con normas APA? No, sí, porque yo en mi carrera trabajo con Vancouver, puede trabajar con Vancouver, no hay problema. Luego las páginas en blanco, los espacios vacíos, son importantes como el texto porque permiten un descanso visual y ritmo en la lectura, ¿no? Entonces, hay páginas blancas, hay portadillas, tenemos los créditos, la dedicatoria, eso vamos a ver la próxima semana. Tenemos el índice, sumario, introducción, el cuerpo del documento. A veces hacemos epílogo, los apéndices y anexos, apéndices en muchos que son textos investigativos, al menos, la bibliografía, eh, casi no hacemos índices onotomásticos ni toponímicos, abreviaturas que generalmente se hacen al inicio, colofón, blancas, dependiendo cómo organicemos. Vamos a ver, dependiendo del texto, el orden que deben tener las páginas blancas, sobre todo. Entonces, son elementos de apoyo para la composición de un texto. ¿Cuándo van? ¿Dónde van las hojas de respeto? La página en blanco, las portadillas y los créditos, ¿no? Que es la parte más importante de un libro. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos hacer una cita del libro, queremos encontrar información, aparte del nombre del libro o el título del libro, nombre del autor, la editorial, la imprenta, el número de páginas, el año, el DOI, si tiene DOI, depósito legal, ISBN y todo lo demás que se requiere para una catalogación o para una clasificación editorial o para una cita normal, debemos encontrar en estas partes, en esta primera parte. ¿No? No es escribir un libro, colocar depósito legal y ISBN y se acabó. No, tenemos que colocar todo lo que corresponde a los registros editoriales, porque dependiendo, hay una biblioteca que quiere hacer una catalogación, tiene que encontrar todos los registros que corresponden a un libro, ya sea digital o impreso. Luego tenemos la ilustración e imágenes. La función de la ilustración de un libro, al inicio hablamos que es la parte más importante, no solamente son adornos, ¿ya? Cumplen un papel complementario, ya sea explicativo, ya sea descriptivo, ya sea ilustrador, ya sea decorativo, mucho va a depender del tipo de manuscrito que tenemos, tiene algo que hacer la ilustración. Por ejemplo, una narrativa infantil, la ilustración cuenta historia junto al texto, generando un estímulo visual o afectivo, como la imagen. En un ensayo divulgativo hay gráficos, hay esquemas que aportan claridad, facilitando la comprensión de datos complejos. En arte y en fotografía, una imagen se convierte en el protagonista. El diseño editorial debe respetar su protagonismo. En un ejemplo de mecatrónica, la foto de una, qué sé yo, de una pieza es bien importante y el texto es secundario. ¿Por qué? Porque es un descriptor de la imagen. En literatura, la ilustración puede servir como apoyo estético. Viñetas, capilares, ilustraciones y portadillas son complementos. Entonces, hay tipos de ilustraciones que se van a utilizar dentro de nuestros manuscritos. ¿Cuáles son esa tipografía de imágenes? Las ilustraciones originales pueden ser dibujos, acuarelas, collage, digitales, que aportan un estilo y una singularidad. Las fotografías, que pueden usarse en reportajes, bibliografías, biografías, libros de arte, manuales. Requieren una buena resolución y calibración del color. Gráficos o tablas organizan la información, ya sea cuantitativa, de forma visual, debe ser claro, legibles o impresión.
Mapas y esquemas frecuentes en libros de historia, geografía, ficción, fantasía, que añaden un valor narrativo. Ahora hay formatos de imagen. Esta es una imagen real, una fotografía. Esta es una imagen en vectores. Esta es una imagen en caricatura. Esta es una imagen dibujada a lápiz digital. Entonces, tiene una ilustración digital, tiene sus formatos, ¿ya? Entonces, nosotros para trabajar nuestras ilustraciones, vamos a aprender tres truquitos bien sencillos hoy día. Y la imagen de la portada, ¿no? Puede ser una ilustración conceptual, una fotografía significativa, una imagen que refuerza el título, y siempre hay que considerar que la portada como pieza comercial destinada a atraer al lector, al usuario, en las librerías, ya sean físicas o digitales, ¿no? Entonces, esta es la parte importante del trabajo. Vamos a empezar con una primera idea, con una primera idea, mejor dicho, para hacer unas pequeñas ilustraciones que ustedes de seguro ya la conocen. Se llama napkin. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Les estoy pasando la IA, se llama napkin. Ustedes siempre se les recomienda que tengan una cuenta exclusiva, o sea, un correo electrónico en Gmail, para que se puedan loguear, es decir, puedan abrir su cuenta en sus ordenadores y puedan acceder directamente. Por ejemplo, entramos a Napkin, nos vamos a iniciar sesión, ¿ya? Y nos va a pedir una cuenta de usuario. En el mío está con Google, mi cuenta de Google. Y se entra directamente. No sé por qué se entra directo. Vamos a salir a ver si me pide lo mismo. Ahí está. Me pide acá entrar y entro en Napkin, entro con mi cuenta de Google y se va a loguear directamente y ingresa. No les pide ni usuario ni contraseña, siempre y cuando su navegador esté habilitado con su cuenta de Google. Acá en Napkin, ¿qué podemos hacer? Es bien sencillito. Y ustedes la deben conocer ya algunos. Tiene funciones. Podemos importar un documento para convertir en texto. Podemos empezar en un hoja en blanco acá, ¿ya? Podemos importar un documento. Podemos describir una idea, ¿ya? O podemos copiar un texto. Yo siempre recomiendo empezar con una hoja en blanco, ¿ya? Porque podemos trabajar las veces que sea necesario. Vamos a hablar, acá podemos colocar cualquier título. Ejemplo, acá abajo, bueno, vamos a trabajar con una partecita del libro. Miren, agotamiento emocional. Tengo todo esto para el agotamiento emocional. Cansancio persistente antes de iniciar la jornada, irritabilidad frecuente, pérdida del entusiasmo por enseñar, distanciamiento efectivo de los estudiantes, sensación de ineficacia profesional y dificultad para concentrarse o planificar. Yo acerco el cursor y ya me está marcando todo automáticamente. Me voy al icono de rayo, hago un clic y empieza a leer el contenido. Y acá abajo empieza a
a procesar una imagen. Es bien interactivo, es muy intuitivo porque nos genera algo y es interactivo. Me ha generado algo de primera, ¿no? Agotamiento emocional en docentes, cansancio, persistencia antes de la jornada, irritabilidad frecuente, pérdida de entusiasmo, distanciamiento, sensación, y me creo este esquema. Marco acá, no estoy haciendo clic, solamente acerco el cursor y ya me elaboró otro diseño. Acerco acá el cursor y me elaboró otro diseño. Miren, ese está muy atractivo. Pero acá donde dice More, más, vamos a hacer un clic, me va a buscar más diseños. ¿Ya? Acá me saco más diseños. Este me parece interesante, me gusta a mí, también este otro. Más abajo tengo categorías. Por ejemplo, acá tengo otras categorías que le puedo, en procesos le voy a pedir que me utilice este y me va a generar. Me genera varios diseños y yo elijo cuál quiero. Este me parece interesante. Solamente acerco el cursor y me genera los diseños. Acá hay uno de Brainstorm. Esta, en forma de lista. No es una cuenta de pago la que estoy utilizando, es una cuenta gratuita. Y acá acerco esta. Me parece interesante. Y puedo buscar todas, ¿no? Pero me voy a quedar con una. Esta es la que más me llamó la atención. Hago un clic. Me dice, seleccionaste este, te quedas con este. Pero no solamente me quedo con esto, ya me da estilos, ¿ya? Me cambia los estilos. Miren, me dice cuáles. Ahora yo decido acá. Mi texto es a colores, va a ser solo un color. Entonces puedo pensar en, eh, en un texto a colores o en un gráfico a colores o un solo color. Este me parece más interesante porque está limpio o este otro que tiene una buena combinación de colores claritos, ¿no? O esta otra que también está interesante, ¿no? Entonces yo quiero un solo color, no va a ser a colores. Hago un clic y se posiciona, ¿ya? Me gusta, pero el texto no está muy adecuado. Este texto hago un clic y acá arriba me dice, voy a subir un poquito, la fuente que tiene. Está en Roboto. A mí me gusta Montserrat. Hago un clic y me cambió el tipo de fuente. Estos textos que están acá me parecen están interesantes, pero prefiero algo un poquito más atractivos. Está en Roboto. Lo voy a cambiar por este, Chantel Sanz. Ya no está tan formal. ¿No ve? Dificultad, concentración, ineficacia profesional, pérdida de entusiasmo. Esta pérdida de entusiasmo medio que no se nota la imagen. Voy a hacer un clic, me sale un rayito. Ahí me salen nuevas imágenes. Entonces, pérdida de entusiasmo. Para mí parece esta. Y le cambio de imagen. Entonces, miren, cambié el tema de los textos, cambié la imagen, la del medio no lo puedo cambiar, está predeterminado. Quiero modificar, hago doble clic y puedo modificar el texto. Aquí es agotamiento emocional, aquí me coloco signos de agotamiento emocional, lo elimino, agotamiento emocional y ya está. Lo quiero mover un poquito más y ya está, lo muevo y ya tengo mi imagen. ¿Qué hago? Descargar, lo voy a exportar. Lo voy a exportar en PNG, ¿ya? Voy a descargar
y me lo voy a llevar a escritorio. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Proyecto Libro 2026 y le voy a colocar el título del libro, Agotamiento Emocional. Ingreso, agotamiento emocional, guardar. Ya me descargó, me voy a abrir la carpeta. Ya tengo la imagen, me lo voy a copiar. Copiar y me voy al libro. Y en el libro, en vez de colocar todo este texto, acá quiero insertar un gráfico, pego el gráfico, pego esto. Tengo que editar un poco, ¿qué voy a hacer? Voy a arreglar algunos detallitos. Voy a manejar una altura de 6 puntos. Y voy a eliminar esto. Y ya tengo una pequeña primera ilustración. Muy pequeño, 6.5. Ya está. Más adecuado al documento. ¿Sencillo o no sencillo? Sencillo, doctor. Ahora vamos a dar no vamos a dar una instrucción, vamos a colocar algo, ¿ya? Le voy a colocar inteligencia emocional. Solamente le voy a colocar eso. Y voy a hacer un clic. Es la idea que tengo. Y con su inteligencia artificial me ha generado esto. Miren, esto, beneficio de la inteligencia emocional, habilidades fundamentales, beneficios, desarrollo, beneficios. Esta parte está muy interesante. Reconocimiento de emociones, autoconciencia, empatía, autocontrol, motivación, comunicación. Me parece interesante, pero le voy a pedir más. Solamente dándole una idea me ha generado todo eso. Esta, el ciclo de la inteligencia emocional. ¿Cómo quiero descargar? Esta es la que está más limpiecita o esta. Ahí está otra. Yo quiero esta la más limpiecita y le voy a cambiar los textos. Marco y la tecla mayúscula la voy a apretar sin soltar y voy a ir marcando, voy a ir tiqueando todos los textos. Así, la letra que es mayúscula y luego lo voy a cambiar. Eh, ¿Dónde estás? Aquí estás, Santal. Este ciclo de emociones lo voy a bajar un poquito. Ya está. Y todas las imágenes me parecen interesantes. Este de resolver conflictos está bien. Bueno, ya tengo. Y lo descargo. Descargar. Y ciclo de las emociones. Y ya tengo otra imagen. A una le di todos los criterios. A la segunda solamente le di la instrucción. Bueno, una idea. Le puedo dar este título y me va a dar el contenido. Voy a suponer que aquí está. Lo pego. Hago una pequeña adecuación. Lo reduzco a 7. ¿Es visible? Sí, es visible. 7.5. Eso. Y ya está.
¿Ya? Entonces, al final vamos a colocar, en el texto, al inicio más bien, vamos a colocar imágenes generadas por Napkin y nos evitamos todo tipo de conflicto de interés. Y todo lo que quieran pedir para ese tipo de imágenes y gráficos, Napkin lo elabora. Hay una variedad de estilos, bueno, de diseños con diferentes estilos, ¿ya? Ahora les voy a enseñar primero un truco, ¿ya? Vamos a buscar la imagen de, no sé, a ver, una imagen, ¿qué imagen quieren? Algo un poco eh, fuera de lo común. Mm, docente futurista. Me voy a imágenes. No hay nada atractivo. Colía. Esta. Miren, este estilo, ¿ya? Es un estilo de imagen. Yo me voy a copiar este estilo de imagen. Voy a entrar a ChatGPT. Me ha gustado el estilo. Yo quiero utilizar ese estilo para todas mis imágenes, ¿ya? Y voy a utilizar ahorita una foto. Eh, le voy a colocar la imagen y le voy a colocar JSON, JSON, ¿ya? Solamente le voy a colocar eso. Y me va a copiar. Miren, me está creando un código de la imagen. Ya me termino de copiar. Entonces yo voy a copiarme este código. Me lo voy a copiar. Voy a abrir una nueva conversación y aquí voy a colocar crear imagen. ¿Ya? Entonces voy a pegar el código que me ha copiado. Pero además, ahora sí me voy a la imagen, voy a colocar, no sé, el doctor Torres, Torres Richard. A ver, lo vamos a descargar. Vamos a copiar la imagen. Y vamos a pegar su imagen. ¿Ya? Y lo vamos a enviar. Entonces, ¿qué hicimos primero con JSON? JSON. Hemos creado un código que se ha copiado de la imagen. Hemos extraído la idea de la imagen. Y segundo, le hemos dado una imagen para que recree con esa imagen las características de la primera imagen. Mientras trabaja, vamos a irnos a Gemini. Y aquí vamos a empezar a crear nuestras imágenes, ¿ya? ¿Qué necesitamos para crear nuestras imágenes?
entran a Gemini, se van a crear imágenes, tiene que estar en esta etapa. Vamos a agarrar un documento en Word, ¿ya? Vamos a agarrar cuatro elementos. Son cuatro elementos importantes que debemos manejar. Personaje, contexto, si ustedes le colocan vestimenta, más acción. Si no es vestimenta, le vamos a colocar componentes. ¿Ya? Pues, y acá le vamos a colocar iluminación más solamente iluminación, vamos a hacer 5. Acá formato más estilo. ¿Ya? Nada más. Veamos cómo salió nuestro. Acá está. Es el estilo que salió. Entonces, ese truquito es para copiar un formato, en este caso holográfico. Esa es la idea que tenemos y esa idea la pasamos a a lo que nosotros estamos queriendo hacer. ¿Ya? Entonces, ese es un primer truco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar de manera sencilla esto. Un personaje. ¿Qué queremos? Tenemos que narrar al personaje. Le vamos a colocar un estudiante, ¿ya? No sé, varón. En vez de varón podemos colocar universitario si quieren, un estudiante varón de aproximadamente 22 años, ¿ya? Contexto, en el patio central de la Universidad Pública de El Alto, ¿ya? En el día. Vestimenta, con un pantalón de jean, con una chompa, chompa azul, camisa de cuello blanco, cargando una mochila de cuero de aguayo, ¿ya? Y en la mano una tablet. Acción, caminando apresurado. Iluminación. ¿Cómo queremos la iluminación? Queremos que la iluminación sea mm, bastante luz, porque es de día, luz de día, pero además como si fuera, no, bastante luz de día. Formato. Ahora sí, aquí les explico el formato. Hay tres formatos, ¿ya? Un formato que es cuadrado, vertical y horizontal, ¿ya? Entonces, a estos formatos
se los conoce por números, por ejemplo, el 9 por 9 o 9.9, o también se puede ser 9 por 9. Este es el formato cuadrado. Tenemos el 16 por 9, o también puede ser 16 por 9. El otro formato sería el 9 por 16, o también podemos decir 9 por 16. ¿Ya? Es un formato cuadrado. Este es un formato, vertical, no, horizontal, y esto es el vertical. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos saber de los formatos. Nosotros vamos a pedir que nos dé un formato horizontal. Formato horizontal. Ahora aquí vienen los estilos. El estilo realista somos nosotros, reales. Semirrealistas, aquí ya podemos jugar con un semirrealista digital, que sería como nosotros hechos en computadora. Hiperrealistas, hechos en computadora, pero no tan naturales, un poco artificiales. Podemos decir estilo Simpson, vamos a salir como los Simpson. Estilo cómic, como cómics. Estilo Ghibli, que era un formato que salió tipo caricaturesco manga, ¿no? Estilos lineales, como dibujado a mano. Le vamos a colocar un estilo semi-realista digital, ¿ya? Digital, eh, ya, le colocaremos esto, semi-realista digital. Semi-realista digital. Copiar. Nos vamos a ir acá y vamos a enviar. Y ahorita les voy a enseñar un par de truquitos para que juguemos con el tema de estilos. Bueno, mientras demora, ahí está. Aquí está. Patio central de Lupea. Un estudiante con pantalón jean, chompa azul, cuello blanco, su mochilita de aguayo, su tablet en la mano, caminando apurado, semirrealista digital. Y formato horizontal. ¿Qué les parece? Y la OPEA aquí al fondo. ¿Fácil o no? ¿Están ahí? Sí, Interesante, doctor. doctor. Sí. Ya. No me ha dado el Interesante. patio que yo quería. Entonces voy a llevar este patio y le voy a decir, convierte la imagen adjunta en un estilo semirealista digital.
Y mientras tanto, este personaje le vamos a dar un nombre, ¿ya? Le vamos a llamar Brian. Lo vamos a pegar acá. El personaje se llama Brian. Eh, mm, debe estar, no nos arregló mucho. Vamos a copiar y pegar acá. Debe estar en la segunda imagen con un estilo semi-realista digital. A ver, vamos a ver. Solo nos los ha limpiado mejor, pero no se nota mucho. Vamos a ver. Podemos crear personajes. El- los elementos que les di es para crear cualquier cosa. Ahorita vamos a crear otra cosa. Aquí está. No los hizo muy grandes, pero sí nos los convirtió en mi revista digital. No le hemos dicho que ubique los tamaños o las proporciones. Vamos a volver a la hojita y vamos a crear otro elemento más detallado. Vamos a hablar de varios personajes. Un profesor, un profesor, y aquí entre paréntesis, vamos a utilizar paréntesis, vamos a colocar un profesor varón de aproximadamente 40 años en clases. Contexto, aula, con estudiantes, vamos a colocar entre paréntesis, 15 estudiantes en tres grupos, entre varones y mujeres. El aula tiene ventanas grandes y de fondo se observa el teleférico junto al Illimani. Ya. El profesor frente a la pizarra se encuentra enseñando una clase de IA con un data show y un puntero láser. Mientras los estudiantes, mientras los, uy, mientras los estudiantes en grupos van participando con celulares
cuadernos y computadores. Todos con uniformes azules. Ya, está ahí. Iluminación. Iluminación natural. Formato. Horizontal. Estilo. Mm, ahorita vamos a ver un estilo semi-realista cómic. Vamos a mezclar estilos. Digital cómic. Mientras más detalles vayamos a colocar, más, más específicos, más probabilidad de que nos dé todo lo que pensemos. Si le indicamos que nos coloque un cuadro en la pared del Che Guevara, nos los va a colocar. Si le indicamos que en el texto, que en la pizarra nos coloque el himno nacional, nos los va a colocar. Si le indicamos que coloque la bandera de Bolivia, nos los coloca. Todos los detalles, por más minuciosos que sea, lo colocan. Estos son imágenes ya personalizadas. Ahora, cuando nosotros queremos recrear imágenes, lo que tenemos que hacer es subir una fotografía. Vamos a subir una fotografía, lo vamos a utilizar a nuestro director. Vamos a copiar y vamos a pegar. Y acá está. Ventanas amplias, el teleférico, al fondo una Limani, estilo cómic. Estudiantes con uniforme azul. Hablando sobre inteligencia artificial. Y con su puntero. Tablets, cuadernos y celulares. Bueno, computadores. ¿No? Es el formato. Ahora, ¿qué hacemos para el formato? Le vamos a decir que de manera simple le preguntamos. Realiza una clasificación de estilos de imágenes. Realismo, con ejemplos, impresionismo, subrealismo, abstractas, técnicas de producción, renders, y aquí está, minimalistas, vintage, futuristas y todas las imágenes que necesitamos. Y de acá buscamos las imágenes que necesitamos. Entonces, acá hay unas interesantes. Anime, arte concepto, fantasía, cyberpunk. Puede ser anime, podemos manejar pixel art, copiar. Acá le vamos a decir, recrea la imagen adjunta a un estilo, pegamos pixel art y nos los va a recrear. Podemos sacarle foto a nuestros estudiantes. Estudiantes rurales. Esta foto está bonita. Ahora sí. Copiar. Pegamos. Y está. Pixel art. Aquí le vamos a decir, recrea la imagen adjunta un estilo Ghibli.
Entonces, ustedes pueden sacar fotos perso- personalizadas y cambian un estilo, solo un estilo. Quieren crear estilos propios, entonces, en esta característica, ¿no? Eh, quieren hacer, no sé, una infografía. Crea una infografía. En ChatGPT es mejor, pero vamos a hacer los dos. Una infografía sobre los estados del agua. Vamos a copiar. Mientras trabaja acá, nos vamos a un nuevo chat. Nos cercioramos que estén imágenes. Pegamos y lo enviamos. Ahora las inteligencias artificiales ya actúan fáciles. Miren las dos imágenes. Estilo Ghibli. Sencillito. Con el mismo texto, ¿no? Aquí mandemos este más. En cuanto a texto, ChatGPT es más exacto, más preciso. Todo lo que quieran tienen que pedir de esa forma, si bien sencillito. Con esto ya tenemos bastantes, no hay que hacer grandes cosas para, como hace 5 meses, tendríamos que ser más precisos. Muestra el gráfico. Ahorita va a mostrarnos. Acá nos dice cuál te gusta. Me gusta el uno, no, me gusta el 2. Y esta es la imagen. Sólido, líquido, gaseoso, el agua está en constante movimiento, ya tengo mi infografía. Acá me lo ha creado una simulación del agua. Pero no es lo que le he pedido. Le vamos a pedir, crea una infografía del agua como imagen que nos actualice. ¿Ven? Entonces, le piden un mapa mental, se los va a elaborar un mapa mental. Quieren colocarle categorías, indicadores, o categorías y títulos, se los va a colocar. Ya no hay que manejar bastantes términos como se hacía antes. Ahora se ha vuelto más intuitivo todo lo que es la IA para la creación de imágenes. Lo que ustedes quieran. Si le dicen, crea una tapa para un libro, colocan entre paréntesis título del libro, 2 puntos, mi libro se llama Inteligencia Emocional Docente, ¿ya? Autor Juan Pérez, y le puedo colocar que utiliza colores azul y rojo, y nos los va a crear. Bueno, esto ya no es una imagen. No, no me sirve. Más es un interactivo esto. El líquido gaseoso es más para enseñar. Vamos a especificar un poco más y nos va a entregar como una imagen para descargar, le vamos a pedir. Y acá está. Ya tengo mi tapa del libro. Muy bien, entonces con estos elementos, no, lo último.
configuraciones, ¿ya? Yo sé que ya saben, pero para no salirnos del tema. Nos vamos a disposición, a márgenes, personalizar márgenes. Acá debemos configurar, ¿ya? Recomendable, vamos a trabajar con medio oficio. Primero nos vamos a papel, está en A4. Nos vamos a ver perdón, la configuración de un hoja Bond es 33 por 33. El ancho va a ser 21.5, 21.59 es. El alto se va a convertir 21.59, 21.5. Y el ancho se va a convertir 16.5, porque al refilar el papel, al cortar el papel, pierde espacio. Entonces, este tamaño es el medio oficio, que sería 33 por 21.5, que es el tamaño de medio oficio. Entre márgenes vamos a colocar el 2.2, a todo lado. 2.2 a todo lado, sin encuadernación. 2.2 a los cuatro lados. En disposición, 1 centímetro. Y esta es la configuración de la página, de la hoja. ¿Ya? Este va a ser el cuerpo de trabajo y los márgenes que tenemos. Ahora, la configuración de la fuente. En título 1, clic derecho, modificamos. Acá ya tenemos que buscar la tipografía que ustedes quieren. Por ejemplo, Tiny Roman. Yo puedo trabajar con 11 puntos, 12, 11 puntos. ¿Ya? Si fuera Arial trabajaría con 10. Hasta con 10.5 podría trabajar, pero es grande. Entonces, con 10 puntos. Daniel Roman es muy pequeño, trabajaría con 11. Y como es el texto normal, sin negrita. Justificado y en formatos, lo que hablamos, ¿no? El espaciado entre líneas y el interlineado. En el espaciado yo voy a trabajar con 10 y el interlineado con 1.15 puedo trabajar. 1.1, 1.15, 1.25, 1.35 o 1.5 si fuera carta. Con 1.25 ya es suficiente. Entonces, el texto automático. Ese es el normal. Bueno, ese es el título 1. En el texto normal voy a repetir lo mismo. 10 anterior, 10 posterior, 1.25, normal. Acá le voy a colocar el título 1, le voy a colocar negrita. Al título 2 le voy a colocar 11 puntos, negrita, cursiva. Párrafos va a ser 10 anterior y posterior, 1.25. Aceptar. En el título 3, si yo quiero, puedo colocar lo propio. 11 puntos, solo cursiva. Igual tiene que estar anterior, posterior 10, 1.25 en el espaciado. Y ya está, ya tengo la configuración. Si yo escribo título 1, vamos a quitar esto de acá. Título 1, acá escribo título 2, título 3, texto normal. Si marco título 1, acá arriba, se marca. Tiny Roman 11 puntos, negrita. Espaciado está en 1.25. Marco el título 2 y se vuelve negrita cursiva. Espaciado está 10 anterior posterior y interlineado 1.25.
Marco título 3 acá arriba, y solamente tengo cursiva. Igual, anterior, posterior 10 y 1.25. Texto normal se queda como texto normal, solo, y eso está en 12, hay que bajar a 11. Lo bajamos a 11. Ahora, miren el espaciado que hay entre cada uno de estos, que sería como un párrafo. Si yo agarro un texto de acá, no, de acá, voy a agarrar esto, copiar, lo voy a pegar acá debajo del texto normal, automáticamente va a reconocer en el texto normal. Y lo que se busca es que exista este espaciado entre líneas y el espaciado entre párrafos. Este espaciado pequeño que hay entre líneas y este espaciado que es más grande entre párrafos, ¿no? Eso es lo que marcamos para que tenga una buena visibilidad. Ahora, de esto, bueno, los títulos, ¿para qué nos sirven? Para hacer el índice automático. Cuando yo termine de hacer el libro, me voy al tema de referencias, tabla de contenido, y bueno, ya voy a colocar el índice personalizado, y acá tengo. Ahorita con dos niveles. Control Z, vamos a configurar a 3 niveles. Nivel 2, está bien, con 2 niveles. Y tengo el índice automático, ¿no? Entonces, todo lo que yo vaya a trabajar, si esto lo mando a la segunda página, actualizo y se va a actualizar, nada más. Y se va a la página 2. Para eso me sirve. Pero yo lo voy a trabajar de esa forma. Y para que yo no pierda la esencia, es hecho para un primer libro, yo estoy estilizando que para todos mis libros yo voy a trabajar este formato, ¿ya? Tiny Roman, el tamaño de papel, título 1, título 2, título 3, texto normal. eh, Quiero hacer otra configuración para las citas, ¿ya? Acá tengo citas, clic derecho, modificar. Quiero que las citas sean igual en 11 puntos cursiva, y quiero que tenga el párrafo sangría. Quiero que tenga una sangría de 0,5 y quiero que sea justificado, ¿ya? Que sea justificado. Entonces, supongo que esto es una cita, solamente tengo que marcar cita. Y acá tengo este espacio. Y acá ya con su autor irá, ¿no? Y he configurado toda esta parte, he configurado la página, he configurado el texto, la numeración de página, inserto, la numeración de página quiero que vaya al principio en la parte superior. Ya configuré todo eso, menos la primera página. Cuando ya tengo todo esto configurado, ¿qué es lo que necesito? ¿O qué es lo que corresponde? Que yo lo guarde como un nuevo estilo, ¿ya? Guardar como un nuevo estilo, un conjunto. Me voy acá a diseños y acá lo puedo guardar como un nuevo estilo. Eh, pero eso sí es que ustedes dominan mucho el documento. Y si no, lo más fácil que podemos hacer es apretan F12 para que se vaya a guardar como, o se van a archivos, guardar como, ¿ya? Y en esta partecita de aquí que dice guardar como, buscamos plantilla en Word, que es aquí plantilla de Word. Guardamos plantilla de Word y le damos un nombre. Por ejemplo, yo le voy a colocar ejemplo de formato de libro y lo voy a guardar. Esto lo cierro.
me abro otro documento, cualquiera que sea, ya un documento en blanco o uno ya escrito. Si yo estoy escribiendo un libro, me voy a archivos y en archivos, acá salen todos mis formatos preestablecidos, entre recientes, favoritos y compartidos. Y acá arriba dice más plantillas. Entre plantillas están las que ya tiene predeterminados el Word, pero dice aquí personal. Y en personal tengo mis plantillas. Y yo le coloqué ejemplo formato de libro. Hago un clic y se abre. ¿Ya? Acá está. Y sobre esto yo puedo trabajar. Elimino todo esto y puedo trabajar cualquiera, todo lo que haga, y tiene el mismo formato. Tiene todo lo que yo estoy, todo lo que he estilizado, lo puedo utilizar para trabajar un nuevo documento. Entonces, ese es uno de los plus que tiene el Word. Trabajar sobre el mismo, sobre una plantilla. Y eso ya es para que no tenga que configurar cada vez, cada que escriban un libro, no tenga que configurar. Ya tienen uno predeterminado. Muy bien. Entonces, con lo que vimos hoy día, la próxima ya tienen que tener su libro con sus imágenes, su formato, y entramos a la última etapa de hacer el proceso, los procedimientos editoriales. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, jefe? Quería consultarle, doctor, en relación a la cantidad de hojas. La anterior vez nos había dicho que trabajemos entre 80 a 100 y ahora como nos ha dicho que lo mejor sería trabajar en medio carta, entonces va a duplicarlo, tenemos que ajustar a la mitad, digamos. Mm, también había un criterio que les dije, ¿no? Un libro se considera de las 60 páginas para arriba. Ahora, ¿por qué les pedí que trabajen de 60, de 80 a 100 páginas? Porque a medida que van revisando, ustedes van eliminando, van incorporando cosas. eh, con el tema de las imágenes, se les va a hacer más o menos unas 120, 140 páginas en medio oficio. Y como estamos reduciendo el número de fuente, el interlineado y el espaciado, va a salir casi lo mismo. Solo que dependiendo la cantidad de imágenes e ilustraciones que coloquen, ahí va a ampliar. Con eso tienen que jugar. Pero una consultita más, le quería consultar, yo voy a hacer una guía en relación a la tesis que tuve anteriormente. Ujú. Entonces, eso lo voy a trabajar, digamos, desde el punto de vista de la investigación que haga, como nos ha dicho ayer, pero lo voy a complementar con lo que yo ya tengo en la propuesta de mi tesis. Ya. Entonces, eso tendría que hacerlo en un tamaño, como va a ser una guía, tendría que ser en un tamaño carta o lo hago nomás medio carta. Medio oficio. Ah, ya, 16.5 por 21.5. ya. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Muy bien. Doc, ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? buenas Adelante. noches, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Le habla Américo de Cochabamba. Fiorilo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Doctor, una consulta. Yo estoy haciendo el libro, yo soy docente de cálculo en San Simón y estoy Ya, haciendo un libro de cálculo, pero un poquito diferente. Fuera de todos los libros comunes y corrientes, y como soy ingeniero de sistemas, estoy añadiendo una aplicación de realidad aumentada para ejemplificar y que los estudiantes vean un poquito dónde se va a aplicar dónde se aplica el cálculo, ¿no? Que es lo que muchos se preguntan. Entonces yo voy a tener en realidad dos gráficos, los gráficos normales y un QR mínimamente para el enlace con la aplicación, ¿no es verdad? ya. A lo que va mi pregunta es, ¿el tamaño, llamémosle común y corriente, es el medio oficio que nos acaba de decir o es recomendable hacerlo un poco más grande? Eh, eh, ¿Cuántas páginas va a salir tu libro en un tamaño carta En un aproximadamente? tamaño carta está más o menos en 140 y algo, estaba justamente ayer terminando de revisar, pero falta algunas cosas más. Ya, ponte que salga en un libro, medio oficio,
te va a salir unas 180, 200 páginas, que serían 100 hojas. Si tú agarras 100 hojas, es un tamaño considerable. Ahora, el QR tiene que ser entre 4 a 5 centímetros. Exacto. Ese era mi inconveniente, se va un poco a crecer más todavía, ¿no? Es que dependiendo cómo lo ubiques. Por eso, si hablamos de los módulos que se estructuran en el libro, tienes que buscar algo que sea bastante, que no te consuma espacio, pero que no sea saturado. Ah, ok. Y una última consulta, Doc, que vi varios libros Hola, americanos. perdón. Aló. Perdón, no te escuché ahora Tiene sí. mucho eco. Se está acoplando, Richard. Ah, ya. Sí. Una última consulta, Doc. Vi en algunos libros americanos que la fuente o el estilo y los colores son de color celeste, creo algo así, cosa de que cuando se fotocopie no salga. ¿Es recomendable hacer eso o lo dejamos a la conciencia de los estudiantes? Eh, esa es la... Depende, ¿vas a comercializar el libro? Mm, o sea, sí, las después sí, pero a precio de costo para que mis estudiantes tengan acceso a eso y estoy tratando de hacer un libro un poco diferente al resto de los demás desde un poco de mi experiencia que tengo, ¿no? Ya son 15 años que doy esa materia, entonces quiero aplicar un poco, muchas cositas más a mis estudiantes para que aprovechen, pero esa era mi disyuntiva en realidad. No sé si dejarlo al criterio de ellos o hago algo yo para que cuando fotocopie, porque va a estar a precio de costo, ¿no? No pienso lucrar con eso. Ya. En varios libros, así como tú dices, tienen este tipo de fondos. Sí, Colocan exacto. fondos, así celestes, o fondos rojos o medio naranjados. Cuando tú sacas una fotocopia, evita que el texto salga claro o nítido, ¿no? Entonces, una estrategia editorial que se tiene por la comercialización, pero no te olvides que se puede escanear. Ah, también, sí. Entonces, hay- todos los textos son plagiables, en definitiva, todos, ¿no? Cuando alguien quiere plagiar, todos, fotografía escaneada o de cualquier forma siempre llegan a, a plagiarlo, ¿ya? ¿Qué es lo más cómodo para ti en la impresión? ¿Un solo color o full color? ¿No? Ah, ya, también buena Porque estrategia. tienes que ver el costo-beneficio, ¿ya? Ya, ya, Doc, estoy tomando apuntes. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Yo tengo una duda, doctor. Mm, Christopher. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, la siguiente es mi duda, ¿no? Tengo entendido de que los registros de derechos de autor se pueden registrar en sí en el SENAPI o es otra entidad el que regula ese tipo de registros de autor. Disculpe usted que tiene más experiencia en el tema. En el Senapis, la propiedad intelectual. La próxima vamos a ver eso de los registros, pero Senapi se encarga de la propiedad intelectual. Los registros, en realidad, que nos corresponde es de Repositorio Nacional y la Cámara Departamental del Libro con el ISBN. Entonces, son los dos registros que deberían tener. Para libros digitales, el DOI. Ah, ya, ya, no sabía ese dato, la verdad. Los DOIs igual de los repositorios es lo que dan. También con el DOI ya tendría un registro en sí de Para derechos de libros autor, ¿no? digitales. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana, mismo horario, mismo canal. Listo, Doc, Buenas muchas tardes. gracias. Hasta luego. Buenas tardes.